Muy buen día para todas, para todos, para todes. Qué frío que hace, por favor, la verdad que hace mucho frío, pero hay sol. Y eso de alguna u otra manera no es una solución de nada, pero cambia la perspectiva, cambia la manera de mirar el mundo una vez que nos levantamos. Tengo entendido que la semana que viene ya empezamos las vacaciones, por lo tanto, en teoría, esta sería la última lectura antes de las vacaciones de alguno de los capítulos de la novela que estamos leyendo. Pero precisamente lo que le quería decir es que yo voy a seguir grabando las lecturas. Me parece que pueden funcionar simplemente como ayuda. Quien quiere los escucha solamente, quien quiere lo puede leer y quien quiere puede hacer las dos cosas a la vez. Recuerden que estábamos con John, que había llegado a su nueva casa en el campo. Tenía la costumbre de visitar cada vez que se mudaba a sus vecinos o vecinas. En este caso era una sola, que terminó siendo una señora mayor a la que le gustaban precisamente las historias policiales. Él era escritor de relatos policiales, pero estaba en una especie de debacle creativa. Entonces, luego de conversar brevemente con la señora, esta señora le propone contarle una historia que le había ocurrido, una historia verídica que le había ocurrido en el pasado. El capítulo 2 se llama ¿Viaja usted sola? Maestro. Le acompañamos con música de relatos policiales. Comenzaré por el principio, cuando llegué a la estación. El tren salía desde King's Cross a las 10. Recuerdo que mi reloj se había roto, de modo que apenas ingresé, miré la hora en el reloj del hall central. Faltaban 8 minutos, me dirigí a las boleterías. Un grupo de pasajeros se había agolpado en una de las taquillas. Al parecer había algún problema, porque se demoraban, y mientras esperaba sentí que alguien le tocaba mi brazo. «¡Siempre vivas, mi lady!». Era una de esas mujeres que vendían flores en la calle. Le dije que no. Fui algo grosera, como si sus últimas palabras se hubiesen diluido. La señora Grimble hizo una pausa. Es extraño. Lo primero que recuerdo son los detalles. Si hay algo que son importantes en los relatos policiales, son los detalles. Esas cosas que en una primera lectura capaz que nos pasan desapercibidas y después al final del relato, cuando las empezamos a tomar en cuenta, bueno, adquieren una dimensión preponderante. Cada vez que intento recordar esa noche, siempre aparecen los detalles. Yo estaba algo molesta porque se me había corrido una media. Sé que le parecerá una tontería, pero en esa época, mi joven amigo, en Inglaterra, eso solo era bastante parecido a un escándalo sexual. Quería estar en el tren cuanto antes. No era la media, en verdad. Ese no había sido un buen día para mí. Recuerdo también que el tren salía del andén número 5 y que entré a ese compartimento porque tenía las cortinas cerradas. Como aún faltaban unos minutos para salir, supuse que alguien había olvidado correrlas y estaría vacío. Apenas puse un pie adentro, escuché una voz, casi un susurro, que me dijo: «Por favor, no abra las cortinas». No había alcanzado a reparar en esa muchacha, sentada al borde de uno de los asientos, casi pegada al pasillo. Estaba bastante oscuro. Una sola lámpara apenas arrojaba una luz mortecina en el compartimento. Me resultó raro. Las cortinas de la ventanilla también estaban cerradas. «Me parece que hace falta un poco más de luz. ¿Puedo?», dije tratando de ser agradable, mientras encendía otra lámpara. La muchacha, desde el rincón de su asiento, hizo un gesto de asentimiento con la cabeza. Entonces la vi. Era muy joven. Tenía un rostro común, más bien ancho y extremadamente pálido. No era fea, aunque me resultaba algo vulgar. Recuerdo que llevaba un peinado que hacía furor en esa época y que no me gustaba. Pero lo que más llamó mi atención fue esa imagen inmóvil y crispada, con los ojos muy abiertos y la mirada vacía. Su respiración era muy fuerte. Pensé que podía estar enferma. Hacía calor, pero ella permanecía enfundada en un abrigo marrón que llegaba hasta el suelo. Para mis adentros, comencé a lamentar que el compartimiento no hubiese estado vacío. «¿Viaja usted sola?». No fue la pregunta, sino la forma en que la hizo lo que me incomodó. Es difícil de explicar, pero me di cuenta de que no era una pregunta de cortesía, usted sabe, de las que se hacen en esas ocasiones. Parecía otra cosa,
Tal vez quería iniciar una conversación. Le contesté que sí, sin más. Verá, nunca fue mi costumbre relacionarme con desconocidos en los viajes. Uno nunca sabe a quién tendrá que soportar por kilómetros. Además, algo en esa muchacha me resultaba extraño, no me gustaba. Se me había empezado a ocurrir que tal vez esperaba a alguien o que le sucedía algo, y justamente había cerrado las cortinas para no ser molestada. Al final decidí irme. No había visto mucha gente en el tren y estaba a tiempo de encontrar un compartimento desocupado, así que me puse de pie y tomé mi bolso del maletero. Cuando vio que me disponía a salir, se levantó de su asiento e hizo un gesto para detenerme. No, por favor, no se vaya. Parecía una súplica. Sinceramente, por el tono había conseguido inquietarme. ¿Está usted bien, querida? No pude dejar de preguntar. Me contestó que sí, solo que no quería viajar sola. Dadas las circunstancias, pensé que ya no me podía ir. Le sonreía apenas y volví a mi asiento, pero no sabía qué hacer. Desde afuera aún llegaban, ahogados, el rumor de las voces y los ruidos de la estación. Hace un poco de calor aquí. La escuché nuevamente, aunque yo me daba cuenta de que el comentario era forzado, solo una gentileza por haber aceptado quedarme. No contesté nada. Golpearon la puerta. La cabeza de la muchacha se pegó contra el respaldar del asiento y por un momento toda ella pareció quedar tensa, casi inmóvil. También sus ojos. Vi que sus ojos se paralizaron mientras miraban hacia la puerta, hasta que se abrió. Era el guarda, un hombre mayor, bastante alto, que apenas entró la mitad de su cuerpo y nos pidió los pasajes. Antes de retirarse nos dio las buenas noches. Como si esa aparición le hubiese quitado todo el aliento, mi compañera de viaje pareció desplomarse, aunque permanecía sentada. Volví a preguntarle, ¿está usted segura de que se encuentra bien? Me miró intentando decir algo, pero sus ojos ya estaban llenos de lágrimas, y como si algo en ella hubiese estallado de repente, su cara se contrajo y comenzó a llorar. Me acerqué para consolarla, la abracé como si fuera un niño y permanecimos un rato así, en silencio, con su rostro hundido en mi pecho. Mientras dejaba escapar aquellos sollozos que le estremecían los hombros, sentí una súbita vergüenza por haber pretendido irme. Aquella muchacha no tendría más de 20 años. Imaginé un noviazgo trunco o algo por el estilo cuando alcancé a escuchar, entre los estertores del llanto, como si saliera de mi propio cuerpo, su voz. Un hombre quiere matarme. No sé si ha subido al tren. El silbido de la locomotora cruzó el aire helándome la sangre. Escuché las puertas cerrarse a lo largo del tren y el primer temblor en el vagón nos anunció que eran las 10 de la noche. El viaje acababa de comenzar. Fin del capítulo 2. Por hoy vamos a dejar acá. Le insisto, les voy a dejar grabaciones de los subsiguientes capítulos más allá de que empiecen las vacaciones. De todos modos, a la vuelta ya podremos enfocarnos decididamente en la resolución de los distintos puntos de la guía, ¿sí? Más allá de lo cual yo voy a estar acá, si mucho no me voy a mover, y si alguien tiene alguna consulta, incluso dentro de las vacaciones, yo no tengo ningún problema, al contrario, para mí es un gusto. Lo mismo de ayer y de siempre, cuidarse ahora que hace un frío terrible más que nunca, por favor, ¿sí? A no dejar de tener en cuenta esos pequeños cuidados. Insisto con lo de ayer también, no miedo, simplemente sí tener cuidado. Es importante la distancia, es importante si salimos usar el barbijo, es importante cuando volvemos higienizarnos, lavarnos la mano con jabón o con alcohol, todas las cosas que ustedes ya saben de memoria, no dejar de hacerlas. Por favor, vale la pena, vaya si vale la pena estar bien y que las personas que queremos también estén bien. Les mando un codazo, que es una metáfora para hablar de abrazo, ¿sí? Ahora a la distancia lo podemos hacer sin ningún problema. Cuídense mucho, cuiden a los suyos y a las suyas, y bueno, nos estaremos viendo. Saben que me pueden escribir en cualquier momento por cualquier cosa, una duda, una inquietud, algo que quieran decir. Cuídense, nos estamos viendo.